El ejército había sido destruido. La flota fue aniquilada. Y la ciudad aún cantaba como si el imperio no estuviera en la puerta. Pero ella lo sabía. Cleopatra lo sabía. Alejandría, año 30 a.C. El sol aún brillaba sobre los obeliscos. Las columnas aún proyectaban sombras sobre los patios. Y los templos seguían encendiendo incienso al anochecer. Pero algo había cambiado. Algo temblaba en la voz de los sacerdotes. En el andar de los comerciantes. En el murmullo de las olas. Roma venía. Y nadie iba a salvarlos esta vez. Después de la batalla de Actium, Octavio no se detuvo a celebrar. No brindó con vino. No escribió discursos. Marchó. Desde Grecia a Egipto. Pasando por ciudades que abrían sus puertas antes de que sus legiones las tocaran. Nadie quería enfrentarlo. Y nadie quería defender a los amantes derrotados. Marco Antonio y Cleopatra se refugiaron en el único lugar donde aún quedaban estatuas de ellos en pie. Alejandría. El palacio de Cleopatra ya no era una corte viva. Era un mausoleo en preparación. Los corredores antes llenos de música. Ahora estaban llenos de pasos nerviosos. Los sirvientes hablaban en susurros. Los nobles egipcios evitaban el palacio. Ya nadie quería estar demasiado cerca de una reina en caída. Marco Antonio, por su parte, pasaba los días encerrado en una terraza, mirando al mar, aguardando naves que no llegarían. Antonio y Cleopatra habían apostado todo. Por poder, por legado, por amor, por algo que ya no existía. Habían soñado con un nuevo mundo. Una Roma oriental, unida con Egipto, gobernada por dos coronas. Pero ahora, ese sueño yacía entre cenizas. Y ellos sabían que estaban vivos solo por cortesía del enemigo. Cleopatra, hasta el final, no dejó de luchar. Enviaba cartas. Ofrecía tributos. Proponía alianzas. Propuso entregar el trono. Ofrecer Egipto como vasallo. Incluso abdicar a favor de su hijo con Julio César, Cesarión. Pero Octavio no respondía. No enviaba emisarios. No enviaba promesas. Solo avanzaba. Porque él no quería un tratado. Quería un símbolo. Y Cleopatra era el símbolo perfecto para el colapso del viejo orden. Afuera del palacio, los ciudadanos sabían lo que venía. Los mercados seguían abiertos. Las barcas aún pescaban en el delta. Pero todos lo sabían. Roma ya no era una amenaza. Era un hecho. Algunos comenzaron a huir. Otros esperaban con resignación. Y los más astutos juraban lealtad a Octavio antes de ver su estandarte. La ciudad no iba a luchar. La ciudad no iba a morir por un romance. La ciudad iba a sobrevivir. Una mañana, sola en su cámara, Cleopatra miró su reflejo. Y no vio una reina, ni una diosa, ni una amante. Vio a una prisionera aún sin cadenas. Una mujer a la que pronto vestirían de luto. Para pasearla por las calles de Roma. Como si fuera un trofeo. Como si su imperio nunca hubiera existido. Eso no lo iba a permitir. Marco Antonio, el general que había cabalgado junto a César. Que había vencido a asesinos. Que había gobernado media Roma. Ya no era más que un eco. Se decía que pasaba noches enteras bebiendo solo. Que hablaba con sombras. Que se entrenaba en solitario.
como si aún pudiera ganar una última batalla. Pero ya no daba órdenes. Ya no controlaba nada. Su ejército había dejado de ser ejército. Las legiones de Octavio rodearon Alejandría. No bombardearon. No asaltaron. Solo esperaron. El imperio no tenía prisa. Sabía que el corazón del mundo antiguo estaba a punto de rendirse por sí solo. ¿Qué harías si supieras que eres el último obstáculo entre un imperio y su coronación? ¿Lucharías por una ciudad que ya no cree en ti? ¿Negociarías con un enemigo que no escucha? ¿O escribirías tu final con tu propia mano? Si esta historia te tiene atrapado, comenta. ¿Quién fue más culpable de esta caída? ¿Antonio por pelear por amor o Cleopatra por apostar por poder? Suscríbete. Activa la campana. Porque vas a presenciar la última orden de Marco Antonio. Su espada. Su sangre. Y su silencio. Inicio, sonido de paso solitario sobre mármol, un viento cálido entra por una ventana abierta y una voz grave comienza. Había sido cónsul. Había cabalgado junto a César. Había comandado ejércitos, firmado alianzas, tocado la corona imperial. Pero ahora, Marco Antonio no podía ni salvarse a sí mismo. Los muros del palacio ya no escuchaban su voz. Las legiones ya no esperaban sus órdenes. Sus amigos habían desaparecido. Y los senadores que alguna vez lo aplaudieron en Roma, ahora negociaban en secreto con su enemigo. Marco Antonio se movía por los corredores como un fantasma. Vestido, pero vacío. Despierto, pero ausente. El general había quedado atrás. Solo quedaba el hombre. Y el hombre estaba quebrado. A veces, dicen, se sentaba frente a una estatua de César. Y hablaba. Le contaba lo que había intentado. Le explicaba por qué eligió a Cleopatra. Le pedía perdón. O tal vez, solo comprensión. Antonio había sido su mano derecha, su espada, su vengador. Y ahora, era el último escombro de su legado. El mundo romano ya no tenía espacio para hombres como él. Fue en una mañana sofocante que un rumor llegó hasta él. Cleopatra ha muerto. No se confirmó. No se explicó. Solo se murmuró. Y Marco Antonio no lo cuestionó. Porque en el fondo, esperaba esa noticia. Y al recibirla, dejó de esperar cualquier otra. Esa misma tarde, Antonio se encerró en su cámara. Ordenó que nadie lo siguiera. Se dice que escribió una carta. Otros aseguran que simplemente se quedó en silencio. Pero todos coinciden en esto. Sacó su espada. La miró. Y la reconoció. Era la misma que había llevado en Farsalia. En Filipos. En Actium. Pero ahora, no apuntaba al enemigo. Apuntaba al final. Se la hundió en el abdomen. Pero no murió. Gritaron. Corrieron a buscar ayuda. Y entonces, cuando Cleopatra supo lo ocurrido, ordenó que lo llevaran con ella. Él no podía caminar. Pero aún respiraba. Y en una escena de dolor griego, el cuerpo de Marco Antonio fue subido con cuerdas al mausoleo donde ella se había encerrado, por miedo a ser capturada viva. Cuando lo vio, ella se quebró. No como reina, como mujer. Se arrodilló junto a él. Le tomó la mano. Y le susurró algo que nadie pudo oír. Marco Antonio la miró. Sus ojos no eran los de un militar.
Eran los de un hombre que sabía que había perdido todo, salvo la posibilidad de elegir cómo morir. Y en sus brazos murió. No fue por miedo, no fue por cobardía, fue por orgullo romano. Para un patricio, la peor humillación no era la derrota, era ser exhibido. Antonio sabía que si caía vivo en manos de Octavio, sería llevado a Roma, encadenado, insultado, mostrado al pueblo que alguna vez lo había adorado. No lo permitiría. Y en esa decisión, mantuvo su dignidad intacta. Días después, las tropas de Octavio entraron a Alejandría sin resistencia. Ningún ejército los detuvo. Ningún ciudadano alzó una piedra. Solo silencio. Solo puertas abiertas. Cuando Octavio entró al palacio, Marco Antonio ya estaba muerto. Y Cleopatra, aún viva. Marco Antonio no dejó un imperio. No dejó un trono. No dejó un ejército. Pero dejó algo que Roma jamás olvidaría. El último eco de una república que aún sangraba. Su muerte marcó el final de una generación. La última que creía en la antigua Roma. En la oratoria. En la pasión. En el honor personal. Aunque costara la guerra. Octavio era la nueva Roma. Calculadora, controlada. Una máquina de poder. Antonio era la vieja. Y por eso tuvo que morir. ¿Fue Marco Antonio un traidor a Roma o su último defensor? ¿Un general caído por amor o un político derrotado por su propio ego? ¿Y tú? ¿Morirías con orgullo o vivirías humillado? Si esta historia te conmovió, comenta abajo. ¿Fue Marco Antonio un héroe, un necio, o ambas cosas? Dale like, suscríbete y activa la campana. Porque a continuación verás cómo Cleopatra preparó su propia muerte. No como huida, sino como acto final de control. Una reina no se deja desfilar. Y ella no sería la excepción. Le ofrecieron sobrevivir. Le ofrecieron una vida en oro. Le ofrecieron desfilar en Roma, como trofeo. Pero Cleopatra no era un trofeo. Era una reina. Y moriría como tal. Con Marco Antonio muerto. Y Alejandría bajo ocupación. Cleopatra ya no tenía poder. Su trono era un símbolo hueco. Su corte, un eco. Sus joyas. Solo decoraciones sobre un cadáver político. Pero ella seguía siendo peligrosa. Porque Cleopatra era más que reina. Era símbolo. Era linaje. Era orgullo egipcio. Y Octavio lo sabía. Octavio no la ejecutó. No la encadenó. La encerró, con elegancia. Una villa cerca del palacio. Servidumbre intacta. Acceso a jardines. Comida en exceso. Pero sin poder ver a nadie más. Estaba viva. Pero no libre. Y lo entendió desde el primer día. Octavio le ofreció un trato. Su vida. La de sus hijos. Y su legado histórico. A cambio de una sola cosa. Participar en su desfile de victoria en Roma. Vestida con oro. Encadenada. Mostrada al pueblo romano como símbolo de la derrota egipcia. La multitud gritaría. Los niños lanzarían polvo. Las mujeres la insultarían. Y al final, el Senado aplaudiría. Cleopatra no aceptó. Ni lo consideró. Porque ella no era espectáculo.
Era historia. En secreto, comenzó a prepararse. Mandó a vestir su mausoleo. Mandó traer su corona. Mandó escribir cartas que nunca serían abiertas. Pidió ver a sus hijos por última vez. Los abrazó. No lloró. Y luego ordenó el veneno. Octavio, al enterarse, fue a verla. Intentó convencerla. Le prometió respeto. Le juró honores. Ella escuchó. Asintió. Sonrió. Y no dijo una palabra más. Porque ya había tomado su decisión. Y Octavio lo entendió. Pero no podía evitarlo. Porque ni siquiera el hombre más poderoso de Roma podía impedir que una reina eligiera cómo morir. El 12 de agosto del 30 a.C., Cleopatra se recluyó en su mausoleo, vestida con túnica blanca, la corona de faraona sobre la frente, brazaletes de oro, perfume de loto y el símbolo de los dioses sobre el pecho. Junto a ella, dos sirvientas de confianza, Charmión y Iras, leales hasta el último suspiro. En un cesto, oculto entre flores, una cobra, el Uraeus, el símbolo del poder divino y de la muerte. Nadie sabe exactamente cómo ocurrió. Algunos dicen que la serpiente la mordió en el brazo, otros en el pecho, otros que fue veneno oculto y no animal. Pero lo cierto es esto: cuando Octavio volvió, la encontró recostada, en paz, en silencio, sin heridas visibles, pero sin vida. Y en ese instante, el mundo antiguo se terminó. Octavio no sonrió, no gritó victoria, solo observó y entendió. Cleopatra no había perdido. Había evitado convertirse en su medalla. No la pasearía por Roma. No la humillaría. No escribiría su historia. Ella la escribió sola. Egipto se convirtió en provincia. Su oro en fundación del nuevo imperio. Su templo en ruinas. Su cultura absorbida. Sus hijos fueron asesinados o adoptados como rehenes. Y el linaje de los faraones se extinguió. Con ella murió el último reino independiente del mundo antiguo. Cleopatra no fue perfecta, pero fue más que un mito. Fue estratega. Fue diplomática. Fue políglota. Fue madre. Y sobre todo, fue dueña de su final. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Te hubieras dejado desfilar para vivir? ¿O habrías escrito tu historia con veneno en las venas? Cleopatra no eligió la derrota. Eligió el control. Si esta historia te golpeó como a nosotros, suscríbete, dale like y comenta. ¿Fue Cleopatra una mártir, una manipuladora o una genia del poder? Nos vemos en la siguiente batalla. Porque el imperio no se construyó solo con espadas, también con coronas rotas.